quiero compartirles la historia, resultado de investigaciones de algunos teólogos que han hecho a través de universidades investigaciones y le he nombrado Jesús el Cristo no se ha ido. Va a estar formado por 3 partes en la cual nos vamos a dar cuenta qué pasó después de la crucifixión de Jesús con los apóstoles, qué hicieron ellos, cómo formaron sus grupos para enseñar, de dónde se ha tomado que es necesario agruparse en iglesias y las enseñanzas sobre la resurrección de Jesús, el perdón de los pecados, los mandamientos, que a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta la actualidad, se han considerado para prepararse al regreso de Jesús o el Mesías, a la preparación del fin del mundo. También, de qué manera se le ha dado la divinidad a Jesús, las alabanzas a Dios y por qué yo le he dado ese nombre de que Jesús el Cristo no se ha ido. Al final de la tercera parte voy a dar mi interpretación y conclusión. Empezamos con la primera parte. La iglesia primitiva de Jerusalén es considerada la primera comunidad del cristianismo primitivo. Se formó en Jerusalén después de la crucifixión de Jesús. Proclamó a judíos y no judíos la resurrección de Jesús, el perdón de los pecados y los mandamientos de Jesús para preparar su regreso y el fin del mundo asociado a él. El cristianismo primitivo es el nombre que recibe el cristianismo de los 3 primeros siglos de su historia. Esta etapa se inicia con el denominado por la tradición cristiana como el periodo apostólico, que empieza desde la crucifixión de Jesús de Nazaret, año 30 de Cristo y después de Cristo, hasta la muerte del último de sus discípulos directos, en torno al año 100. Ese periodo culminó en el reinado del emperador romano Constantino el Grande, 306-337, que puso bajo la protección del Estado a la nueva religión lícita, o sea, oficial, e intentó poner fin a las disputas internas con la celebración en el 325 del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Por este periodo, entre los años 100 y 325, también ha sido llamado Preniceno, que quiere decir periodo posterior al periodo apostólico del siglo después de Cristo, siglo I después de Cristo, hasta el primer concilio de Nicea del 325. Las fuentes se hacen referencia en la epístola de Pablo a los Gálatas y Hechos de los Apóstoles, libros escritos alrededor de entre el 62 al 100 después de Cristo. El relato más antiguo de la pasión integrado en el Evangelio de Marcos 14:15, probablemente fue escrito por los primeros cristianos en Jerusalén. Los seguidores de Jesús que vinieron de Galilea y lo habían seguido hasta Jerusalén, probablemente se dispersaron después de su arresto. Marcos 14:50. La mayoría
de sus discípulos regresaron a los pueblos de origen. A más tardar, después de su sepultura, ya que su ejecución en la cruz también parecía haber refutado su predicación del inminente reino de Dios. Lucas 24:21. Después de haber creído en la resurrección de Jesús en Galilea, un grupo de discípulos dirigido por Pedro regresó a Jerusalén, lo que ocurrió sin llamar la atención debido a la constante llegada de peregrinos a la ciudad. Esto dio en que en la misma época surgieran pequeñas iglesias domésticas sin una organización integral, esparcidas por toda Palestina. Proclamaron a Jesús como el Mesías de Israel y de todas las naciones, lo que motivó a los seguidores de Jesús a hacer esto históricamente relacionado con sus experiencias de resurrección. Según el relato de Lucas en Hechos 2, la iglesia primitiva nació por un milagro, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Para los primeros cristianos, esto cumplió la promesa del Espíritu que el profeta judío Joel 3 había prometido para el fin de los tiempos. Pues con la resurrección de Jesús comenzó para ellos el fin de los tiempos prometido por el profeta de Israel. Por eso proclamaron el milagro de la Pentecostés como una anticipación de la venida del reino de Dios. Supera todas las barreras lingüísticas y permite a todas las nacionalidades unirse a la alabanza de Dios, debido al perdón de los pecados obtenido por medio de Jesús. Daniel 7:14. Siendo así, la iglesia primitiva como una comunidad escatológica, es decir, el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, o sobre el más allá, o las postrimerías de la muerte y de la salvación, en la que el entendimiento entre las naciones ya es una realidad y apunta hacia la paz prometida entre las naciones. La iglesia primitiva estaba integrada esencialmente por discípulos, hombres y mujeres a quienes Jesús de Nazaret ya había llamado para ser sus seguidores en Galilea y que lo habían acompañado en su camino a Jerusalén. Después de que los discípulos proclamaran la resurrección de Jesús, inicialmente se les unieron judíos de orígenes muy diferentes, muchos de ellos probablemente devotos, con una fuerte expectativa del fin de los tiempos. También se les unieron los fariseos, que trajeron consigo su estudio intensivo de la Biblia hebrea y su enfoque en Dios en la vida cotidiana. Los celotes, que se unieron a la iglesia primitiva, transmitieron su compromiso con los pobres y desfavorecidos, cuando en Hechos 6:7 menciona que los sacerdotes judíos también se hicieron obedientes a la fe. También se considera que los esenios que vivían en Qumrán, que hacían las prácticas y tenían la misma fe, se unieron. La diáspora judía, o simplemente la diáspora, es el término general que era la dispersión de los hijos de Israel y el posterior pueblo judío fuera de lo que se consideraba su patria ancestral, la tierra de Israel. Y por lo tanto tenían una orientación más conservadora y una actitud muy positiva hacia el templo.
el templo de Jerusalén. Este fue el santuario más importante del reino de Judá y del judaísmo hasta su destrucción en el año 70. Si algunos estaban decepcionados con el culto al templo tal como lo experimentaban allí, es posible que se hayan unido a la iglesia primitiva e introdujeron la crítica al templo que más tarde caracterizó a las helenistas de Jerusalén. Los 12 apóstoles, cuyo líder era Pedro, dirigieron la iglesia de Jerusalén como un colegio. Sin embargo, este colegio solo existió por un corto tiempo, ya que Pablo no lo volvió a encontrar cuando visitó a Jerusalén. Ya empezaron a crear dogmatismos, creencias de los 12 en todos los evangelios. Muestra que la iglesia primitiva se veía a sí misma como la precursora del tiempo del fin de todo el pueblo de Dios, eligiendo como a Jesús el Mesías, quien fue glorificado por Dios. Por lo tanto, su misión a Israel tenía prioridad para ellos. Según el Nuevo Testamento, Jesús se mostró a sus discípulos como el resucitado y los llamó a la misión. Esto estableció su autoridad como apóstoles. Cuando Simón Pedro experimentó la primera aparición de Jesús resucitado, fue confirmado en su posición de liderazgo, que ya había ocupado en el círculo de discípulos durante la vida de Jesús. Lucas 22, 31, 32. Después de la muerte de Jesús, el grupo de los discípulos entró en crisis y Pedro llamó a los desanimados y los fortaleció. Cualquiera que tuviera la aparición del resucitado después de la muerte de Jesús y hubiera sido comisionado por él para la misión, era considerado un apóstol. Este círculo iba más allá de los 12. Solo Lucas lo identificó con los líderes y fundadores de la iglesia primitiva. Esto es cierto hasta cuando el círculo de los 12 estaba a cargo. En su epístola a los Gálatas, escrita entre los años 50 y 57, Pablo solo menciona las 3 columnas: Santiago el Justo, Simón Pedro y Juan. Gálatas 2:9. Según la lista de los testigos de la iglesia primitiva, Primera de Corintios 15, 3, 8, Santiago, un hermano de Jesús, había recibido su propia visión del Cristo resucitado. No había sido un seguidor de Jesús durante su vida, pero se convirtió en el líder de la iglesia primitiva después de Pascua. Representaba el grupo de los judaizantes, término que no se utiliza actualmente, pero hace referencia a quien se convierte al judaísmo, a quien, siendo de otra religión, practica públicamente ritos y ceremonias del judaísmo, que exigían que todos los cristianos gentiles, o sea que no eran del judaísmo, recién bautizados, observaran importantes mandamientos de la Torá. Posiblemente también la circuncisión, es decir, la conversión al judaísmo. Es por eso que Pablo lo nombró en lugar de Pedro.
que generalmente aparece primero en todas las listas de apóstoles, como el socio principal en sus negociaciones sobre la misión gentil. Su compañero Bernabé, un levita que hace parte de los descendientes del Leví, el tercer hijo de Jacob, la tribu de Leví, desempeñaba funciones religiosas particulares para los israelitas. Bernabé era de Chipre. Jugó un papel importante en esto. Debido a su origen en la diáspora, pudo mediar entre los primeros cristianos de habla griega y los del habla aramea. Los Hechos de los Apóstoles relatan la elección de 7 diáconos para cuidar de los pobres. Se pueden considerar como los misioneros carismáticos que se dirigían a los judíos de habla griega en Jerusalén. Cuando la parte de habla griega de la iglesia primitiva de Jerusalén se volvió independiente organizativamente, se convirtieron en su órgano de gobierno. Sin embargo, los 12 continuaron liderando la iglesia en su conjunto, de modo que, según, no se observó competencia. Los sacerdotes judíos que se habían unido a la iglesia primitiva continuaron desempeñándose sus funciones en el templo, y los escribas judíos que se unieron a la iglesia primitiva trabajaron allí como maestros, rabinos. La iglesia primitiva no necesitaba su propia estructura ministerial porque estaba convencida de que el fin del mundo era inminente. Por esta razón, no se previó sucesores para los 7 o los 12. El número de miembros de la congregación solo puede estimarse según Hechos 1, del 13 al 15. Inicialmente solo habían 120 hermanos, mientras que Hechos 2:41 ya menciona 3,000 bautizados después del primer sermón de Pedro, y después 5,000 según Hechos 4:4. Sin embargo, estas cifras parecen muy infladas en vista de las reuniones en el templo de Jerusalén toleradas por el Sanedrín. Las autoridades romanas no habrían permitido simplemente un gran grupo mesiánico en Jerusalén. El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurado en 23 o 71 miembros rabinos en la ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de juez. La teología y culto está determinada principalmente por la descripción de Hechos 2, del 37 al 47, a la predicación misionera cristiana primitiva, que se centra por completo en la proclamación de la resurrección de Jesús y su exaltación como Señor o Maestro. Le sigue aquí la conversión y el bautismo de los nuevos discípulos. Esto significaba el perdón de los pecados y por lo tanto la aceptación en la comunidad de la salvación del templo del fin. Esto significaba la salvación del esperado juicio final. Según Lucas en Hechos 2, 42 al 26, los siguientes criterios unían los primeros cristianos en una comunidad. Se adhirieron o se unieron a la enseñanza de los apóstoles, es decir, la creencia en la resurrección de Jesús que les proclamaba. Había un compañerismo. Los primeros cristianos se reunían regularmente,
repartían el pan como continuación de la comunión de la comida de Jesús y el recuerdo de la última comida de su Señor. Celebrar oraciones incluían la oración que enseñó Jesús del Padre Nuestro. Y muchos milagros y señales también tuvieron lugar por medio de los apóstoles. Ellos continuaron la misión curativa que había recibido como seguidores de Jesús, según Mateo 10, dentro de la iglesia primitiva al cuidar los enfermos. Y todos los que creían estaban en el mismo lugar y tenían todas las cosas común. Lucas insistió que lo primordial era la comunidad de bienes, como característica esencial de la iglesia primitiva, que como resultado del derramamiento del Espíritu estableció también la santidad de la iglesia como eclesia, es decir, los llamados. Vendían sus posesiones y bienes y lo disfrutaban entre todos. A cada uno lo que necesitara se le proveía a aquellos cristianos, y los bienes de la comunidad era tarea de los diáconos que una vez fuesen elegidos. Día tras día permanecían unidos en el templo. El santuario central de Jerusalén también siguió siendo el lugar de la reunión de los cristianos, de modo que inicialmente observaron sus costumbres de culto y fueron aceptados como parte del judaísmo. Partían el pan en las casas y festejaban juntos con alegría y pureza de corazón. Alabaron al Dios y hallaron el favor de todo el pueblo. Esto también pone de relieve la armonía de los primeros cristianos y la comunidad judía. La alabanza a Dios los unía. En las reuniones en las casas no se esperaban estructuras litúrgicas fijas ni iguales. Se podían que alguien precedía la comida y la abría partiendo y compartiendo el pan. En las reuniones se leían las escrituras y se interpretaban teniendo en cuenta la propia vida cotidiana y el significado de Jesucristo. En este sentido, las reuniones eran lugares donde podían desarrollarse las tradiciones cristianas primitivas. La oración comunitaria de súplica se consideraba especialmente eficaz. Mateo 18, 19 al 20, y es probable que haya desempeñado un papel importante en las reuniones. El Padre Nuestro es la única forma de oración cristiana primitiva que se transmitió. La oración Maranatha, que significaba Señor nuestro ven, estaba atestiguada por Pablo. Los milagros de alimentación en los evangelios pueden interpretarse en términos de celebración cristiana primitiva de la comida. Muestran que eran comidas principales que se celebraban como un presagio del banquete de alegría del fin de los tiempos. El bautismo por inmersión en agua, preferiblemente de corriente, era el rito de iniciación de la iglesia primitiva. Hechos 2:38 recoge una fórmula bautismal muy antigua. Según ella, el bautizado pronunciaba el nombre de Jesús y de este modo se convertía en propiedad del Mesías, cuyo regreso se esperaba al final de los tiempos. De ese modo, era protegido de manera especial ante las amenazas del fin de los tiempos. Sus pecados eran perdonados, recibía el Espíritu Santo. Siendo así, se consideraba una profesión de fe, según Hechos
8:37. Los primeros sermones de Pedro que Lucas editó reflejan las ideas básicas de la misión cristiana primitiva para ellos. Jesús era el portador de la salvación para el pueblo de Dios, anunciada a lo largo de toda la historia bíblica de Israel, cuya muerte en la cruz como juicio final cumplió las promesas de bendición a los patriarcas, cuya resurrección trajo consigo la reconciliación de Dios con Israel. Abrió la salvación a las naciones y llamó a los oyentes del sermón al arrepentimiento integral, es decir, reconocimiento, confesión y renuncia de los pecados. Las fórmulas de credo adoptadas por Pablo también sitúan la entrega de Jesús y su resurrección por Dios en el centro de la doctrina de la fe cristiana primitiva. El ideal de la comunidad de bienes que anticipó esta expectativa ha seguido teniendo un impacto de muchas maneras en la historia del cristianismo, por ejemplo, en algunas órdenes monásticas, comunidades monásticas y comunidades eclesiales de base. Según los Hechos de los Apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva al principio vivían juntos en armonía, pero el crecimiento de la iglesia pronto trajo problemas. Según Hechos 6 del 1 al 6, las viudas de la parte de la iglesia de habla griega fueron desatendidas en el cuidado diario de los pobres. Esto indica que este subgrupo era independiente en términos organizados. Tal vez los primeros cristianos de habla aramea también tenían reservas sobre ellos. Como resultado, la Asamblea General de la Iglesia primitiva seleccionó los 7 diáconos, o sea, ayudantes, para garantizar que todos fueran atendidos de manera justa. Nombraron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Esteban en Hechos 6:8 y Felipe en Hechos 8 del 4 a 13 y del 26 al 40 actuaron como misioneros. Su solución no solo se ve como una solución a un problema administrativo, sino también como una indicación de los conflictos entre los cristianos judíos y los cristianos judíos helenísticos en Jerusalén. Al parecer, el papel de liderazgo de los apóstoles allí fue disputado desde el principio. Esto también puede haber estado relacionado con problemas materiales. La iglesia primitiva recibía donaciones para los pobres de las otras nuevas comunidades cristianas. Gálatas 2:10, Hechos 11:29. Con su elección, los helenistas de la iglesia primitiva evidentemente recibieron el derecho a distribuirlo y por lo tanto un cierto grado de autonomía. Este conflicto interno fue acompañado por la desconfianza hacia la máxima autoridad judía en Jerusalén, el Sanedrín. Según Hechos 4, este interrogó a Pedro y a Juan y trató de detener su predicación misionera. Sin embargo, la simpatía del pueblo había preservado a los líderes de la iglesia primitiva. Hechos 4,
21. Después de su nuevo arresto, fue el consejo del fariseo Gamaliel, un reconocido doctor y miembro del Sanedrín, lo que aseguró su liberación. Hechos 5 del 34 al 40. Los orígenes de la misión pagana probablemente se remonta a los helenistas, ya que su líder Esteban criticó la ley mosaica y el culto del templo. Hechos 6:13. Acusó públicamente al Sanedrín de quebrantar la ley y de asesinar a Jesús. A esto le siguió un juicio religioso que terminó con su lapidación. Hechos 7 al 56. Como resultado, una parte de la iglesia primitiva fue expulsada de Jerusalén y dispersa por las regiones vecinas. El círculo de los 12 permaneció en Jerusalén como núcleo de una reconstrucción de la iglesia primitiva. Hechos 8:1. Misioneros helenísticos como Felipe fundaron nuevas iglesias. Hechos 8:40. De modo que el cristianismo se expandió a Samaria, Siria y Asia Menor. La primera gran congregación mixta de judíos y gentiles, además de Jerusalén, se fundó en la metrópoli de Antioquía y en Asia Menor. Al parecer, se facilitó o se eximió a estos nuevos cristianos de observar los mandamientos judíos, por eso fueron ferozmente perseguidos por los judíos leales a la Torá, como el fariseo Pablo, en nombre de Sanedrín. Hechos 8:1. Sin embargo, después de su inesperada conversión, abogó por una misión libre de Torá a las naciones. Inicialmente llevó a cabo el trabajo misionero en la región mediterránea, independientemente de los apóstoles de la iglesia primitiva. Hechos 8:10. Después de la expulsión y huida de los helenistas, Pedro y los 12 abandonaron su vida sedentaria en Jerusalén y se dedicaron a la misión itinerante, como lo habían hecho en la vida de Jesús. El modelo de la peregrinación de las naciones a Sión en los últimos tiempos se desvaneció. En cambio, Jerusalén se convirtió en el punto de partida de una misión cristiana primitiva de una intensidad sin precedentes que abarcó toda la región mediterránea. Pedro, Juan y Santiago solo se encontraban ocasionalmente en Jerusalén y no queda rastro alguno de los otros apóstoles. En lugar del colegio de 12, Santiago, el hermano del Señor, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva de Jerusalén y otros miembros de la familia de Jesús también asumieron funciones de liderazgo. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis, allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.